Augusto, muy buenos días, gracias. Un saludo a ti, a toda la audiencia, a María Eugenia, donde está, que desde aquí estamos con ella acompañando. Bien, muchas gracias por el tiempo, por la predisposición y por las ganas de querer dialogar un rato con nosotros para hablar de esta red de expertos en comunicación y sostenibilidad. En este programa, mucho más en esta época que nosotros intentamos denominar la pospandemia, aunque todavía no se termina, pero vamos mejorando cada día más. Se habla mucho de sostenibilidad, por eso es un placer poder dialogar del tema con vos. Augusto, muchísimas gracias y estoy aquí para lo que quieras. Bueno, lo primero que nos gustaría saber y que me gustaría a mí personalmente arrancar preguntando es cómo surge la idea de crear esta red de expertos en comunicación y específicamente en sostenibilidad, que es un tema del cual se empieza a hablar mucho, siempre existió, pero se empieza a hablar mucho más desde que llega esta pandemia a todas nuestras vidas, ¿no? Claro que sí. Bueno, Augusto, esta es como una historia en el tiempo cercano. Desde que yo tenía cabello, empecé a meterme en el mundo hermoso de las comunicaciones, de la comunicación corporativa. Yo fui director de comunicaciones de un gremio aquí en Colombia que tiene que ver con servicios públicos domiciliarios, energía, agua, acueducto, gas, me fue una, y telecomunicaciones. Entonces, nosotros teníamos generalmente una reunión mensual llamada cámara, como las cámaras binacionales, cámara de comunicaciones. Cuando empezó el tema de la sostenibilidad, a las empresas entró por el área de comunicaciones, entonces nos tocó a los comunicadores empezar a canalizar eso. Entonces, una vez empezó a tomar fuerza, las empresas empezaron a dividir las áreas. Entonces éramos los de comunicaciones y los de sostenibilidad, pero obviamente teníamos siempre que ver. Entonces de ahí surge la idea de crear esta red de expertos, que son dos temas que parecen diferentes, Claro. comunicaciones uno, sostenibilidad otro, pues comunicaciones abarca periodismo, abarca comunicación corporativa, y y este otro tema que es de sostenibilidad, que tiene todo que ver con el quehacer de la empresa. Entonces, aquí convergemos los que somos apasionados por las comunicaciones, los que somos apasionados por la sostenibilidad, y en algunos momentos hablamos de uno, otros de otro, y la mayoría de ambos al tiempo. Bien, es importante cuando nos aclaras que por más que se hable eh, como de lo mismo cuando hablamos de comunicación y de sostenibilidad, quizás también se tiene que saber que pueden ir por caminos totalmente separados. ¿Por qué comunicador es sostenible? ¿Es la palabra o es la pregunta que quizás nos gustaría que nos expliques un poquitito más de qué se trata y por qué comunicadores son sostenibles, ¿no? Pero aquí más que el concepto de comunicador sostenible, digamos que es una de las partes, es comunicar la sostenibilidad. Es Claro, el reto, porque Augusto, tú sabes bien que cuando un comunicador de una empresa tiene una nota que le parece espectacular porque está de una u otra manera impactando no sé, al medio ambiente o a una comunidad, esa nota es muy difícil que la saquen en un medio, es muy difícil porque primero está obviamente pues, el día a día, lo que está pasando, los temas políticos, los temas internacionales, entonces esas notas no son visibles. Entonces, aquí surge eso, es cómo nosotros los de comunicaciones podemos hacer para que los periodistas, que son digamos, nuestro foco, a quien nosotros estamos haciendo, para quienes les estamos haciendo muchas cosas, nos publiquen esas notas, de manera tal que cuando hay una buena noticia de una organización o una lección aprendida, también sea un tema económico, porque sí o sí le pega a esos temas claro. económicos. Entonces, comunicar la sostenibilidad es el reto y comunicación sostenible es una arista, porque yo como comunicador, como periodista, como persona que comunico, ni siquiera necesito ser profesional en comunicaciones, debo ser responsable con lo que comunico. En las redes sociales, por ejemplo, las noticias falsas. Si yo tengo una noticia y me llega y la retuiteo a mi familia sin saber siquiera si es cierto o no, ahí estoy siendo o no responsable con la comunicación que Claro. estoy recibiendo. Claro, claro. Bueno, y justamente me das pie porque eh, una de las cuestiones que tenía, que quería preguntarte es cómo es la forma de trabajar en red, justamente, que uno quizás
cuando ve el trabajo ya realizado en red, dice, bueno, qué sencillo que es, pero detrás de esto hay un trabajo verdaderamente importante para poder trabajar y hacer como una conjunción y que sea verdaderamente un trabajo en red, ¿no? De acuerdo, Augusto. Mira, ese es un trabajo que es tejido de hilito en hilito, Claro. y es a lo largo de los años que se ha venido creando esta red. De manera tal que por mi trabajo como tal, como era jefe de comunicaciones de un gremio, pues los contactos con los que yo estaba interactuando generalmente son los directores de comunicaciones de las empresas y los directores de sostenibilidad. Entonces, hicimos que esas personas que son apasionadas en su mayoría por los temas de sostenibilidad, empezáramos a hablar de esos temas. Nos reuníamos mensualmente para hablar de cómo comunicar la sostenibilidad, de cómo la sostenibilidad sí o sí impacta la economía, que los temas de la responsabilidad social de una empresa no son solo temas de ética y transparencia y de buenas acciones que debería ser desde ahí, sino que también le pega al PIG de la organización. De una u otra manera trae beneficios tanto para la organización como para las otras partes. Entonces, empezamos a crear esa red y hoy día somos, no sé, tal vez en esos contactos orgánicos que tenemos más de 5.000 personas que estamos trabajando por esos temas. Entonces, cada vez que hay un tema de, como les decía yo, que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, con medio ambiente y con buenas prácticas, buenas noticias de la organización, las publicamos en nuestro portal Red de Expertos, de manera tal que las vamos compilando semanalmente y cada miércoles sale un boletín con esos titulares de esas noticias. Es un boletín súper laxo, solo para leer como muy ejecutivamente, no es diseñado como tal con imágenes y otros temas de imagen como tal, sino simplemente es pensando también en nuestro público objetivo, que son esos directores de comunicaciones de sostenibilidad que no tienen el tiempo de leer todo el boletín, sino uno va pasando los titulares y al que le interese, ahí es donde entra. Entonces así se creó la red y así estamos trabajando en este momento. Julder, y ya que estamos, que nos estás contando cómo trabajan los boletines y el boletín específicamente, ¿cuáles son las premisas principales para llegar a diagramar el boletín con la información concisa que ustedes creen que es lo más relevante y que tiene que formar parte del boletín? ¿Cómo lo arman? ¿Cómo son las verdaderas premisas que ustedes utilizan para poder generarlo? Sí, aquí tenemos una política y es de todo en positivo. Entonces, sí hay, bueno, voy otra vez a la historia. Yo vengo de comunicación corporativa y además de eso pues soy periodista, además de eso estoy en algunos gremios aquí en Colombia, el Círculo de Periodistas de Bogotá, la Red de Prensa Colombiana, Claro. la Asociación de Periodistas Económicos. Entonces también tengo muy buena relación con los periodistas aquí en Colombia. Entonces yo hablo con las dos partes y veo que ahí hay una falencia cuando un comunicador manda su información a los periodistas. La información no trae la sustancia que el periodista necesita. Entonces, es empezar a mirar primero cómo hacer para que el comunicador sea de verdad una fuente para el periodista, porque el periodista no es que no quiera publicar, sino que es que de verdad tal vez nosotros le mandamos la información de una manera muy laxa, sino que es que el periodista pues obviamente necesita eso que le pegue a la información que le interese a su público, a su audiencia. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, como trabajamos en organizaciones y teníamos ese inconveniente de que no nos publicaban, entonces empezamos a crear en la red de expertos un portal que se llama redex.julder.com, en donde publicamos sí o sí todas las noticias que tengan que ver con responsabilidad social empresarial, medio ambiente, buenas prácticas, lecciones aprendidas, todo en positivo, de manera tal que las otras organizaciones o los otros profesionales de las organizaciones también pueden entrar a mirar eso y de ahí retroalimentarse. Entonces, ¿cómo lo hizo una organización? ¿Cómo publicó información tal organización? Así mismo la puedo publicar yo. Entonces, el filtro es simplemente todo en positivo y casos que le apliquen a los temas que son de verdad de interés para las empresas especialmente.
Perfecto, perfecto. Y justamente también mientras nos contábamos, veíamos en imágenes tu red social y tu página para que la gente también, mientras te escucha, vea cómo termina y cómo queda el trabajo terminado, que de verdad que es muy, pero muy interesante. La última tiene que ver con qué pasa con la comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas, que es algo también verdaderamente importante y que ustedes manejan muy bien. Afortunadamente para nosotros esto ha ido cambiando. Como les decía, cuando yo tenía cabello era imposible, no nos creían el cuento, era muy difícil comunicar los temas de responsabilidad social. Hoy día Claro. las empresas se han dado cuenta del interés de esto, de la importancia de la sostenibilidad y comunicarla, porque es que una cosa es hacer muchas cosas y otra cosa es comunicarla. Lo que no se cacarea, pues no existe. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar en red, que es nuestra expertise. Entonces empezamos a hacer esas alianzas entre periodistas y comunicadores de varias maneras. Hacemos eventos, actividades, hacemos webinars, tenemos un congreso de comunicadores que ya hicimos uno el año pasado en marzo, vamos a hacer otro ahorita en octubre, en donde convergemos esas dos partes. Y la idea es hacerle entender a los comunicadores de las empresas que el periodista necesita el insumo de una manera específica para que sea publicado, para que sea realmente de importancia para el medio, porque pues uno también tiene que entender que el medio tiene que publicar notas que sí o sí impacten. Entonces, mi nota, que puede ser que Red Expertos cumpla 10 años, no es relevante, pero si yo lo titulo el trabajo de Red Expertos ha tocado a una comunidad de más de 1 millón de personas en Claro. 6 meses, tal vez el titular es diferente. Entonces es empezar a converger en todos esos temas y trabajar en red para poder llegar a ese feliz término. Julder, la verdad que primero un placer conocerte, poder Gracias, dialogar Augusto, igual. y ver desde adentro el gran trabajo que hacen tanto en comunicación y también de cómo van ensamblando la comunicación y la sostenibilidad, que para el turismo hoy en día es algo fundamental, mucho más después de estos 2 años de pandemia que ha golpeado a todo el mundo. Por eso queríamos tener el placer de poder dialogar con vos y que la gente conozca el enorme trabajo que están haciendo. Yo no te pregunté en el comienzo, quiero preguntártelo ahora. Nosotros hemos viajado imaginariamente hacia Colombia para dialogar con vos. ¿En qué parte de Colombia estás? Estoy en Bogotá y acabas de decir algo súper clave que yo creo que es el mejor ejemplo de la comunicación de la sostenibilidad. Así como la comunicación ha ido migrando un poquitico hacia los temas de sostenibilidad, te has dado cuenta que también el tema del turismo ha migrado hacia eso. Entonces, Sí. la gente está demandando un poquitico más eso. Afortunadamente para nosotros los comunicadores, la gente ya nos está escuchando más. Ahí la gente está escogiendo unos sitios en donde vayan a hacer turismo sostenible, de manera tal que esa es la evolución de la comunicación, igualito que en el turismo. Sí, sí, básicamente es eso y como remarcabas, la gente está escuchando un poco más y eso ayuda mucho, en este caso a ustedes, para que se integren más en el tema de lo que verdaderamente significa tanto la comunicación como la sostenibilidad. Julder, es la primera vez y deseamos que no sea la última, que podamos dialogar y que podamos tenerte en 360.travel. Te agradecemos mucho el tiempo y este diálogo que ha sido verdaderamente importante para nosotros. Augusto, mil bendiciones, muchísimas gracias, les mando un fraternal saludo a todos los que están conectados, muchísimas gracias. En Red Expertos somos un portal de temas de sostenibilidad. Bienvenidas sean todas las noticias. Si hay comunicadores de organizaciones, no tienen que ser de Colombia, que tengan buenos casos para mostrarnos, o Claro. tienen una columna de opinión en positivo, o quieran escribir, aquí este portal es para eso. Julder, muchísimas gracias por el tiempo y será hasta la próxima. Augusto, un fraternal saludo.